a esta mesa que me ha precedido. Poco voy a poder agregar después de la conferencia magistral de Jaime y de todos aquellos que me han precedido en la palabra. Quiero agradecerle también a todas las personas que han venido y que nos escuchan desde Zoom. Yo, como se han dado cuenta, las mesas en este foro hemos procurado equilibrarlas entre, como lo dijo Milton en sus palabras iniciales, entre operadores, todos los operadores del sistema jurídico. Tenemos académicos, tenemos jueces y queremos tener abogados en libre ejercicio también. Entonces, esta exposición la voy a hacer como abogado en libre ejercicio, así que voy a ser un poquito más agresivo en ciertas cosas y más crudo en ciertas críticas que lo fuera si estuviera haciendo esto exclusivamente como un académico, porque ya lo ha hecho, creo que en ese sentido, los dos, tanto Vanessa como Víctor, y el doctor Velázquez también. Entonces, lo primero que quiero decirles, y de forma general, es que el COA solo tiene una cosa buena, y es que existe. Es lo único bueno, que hay un COA. De ahí, el resto, pues, casi todo es malo. Pero prefiero, y estoy muy contento, y creo que la mayor bondad que tiene el COA es que existe, que hay una norma general de rango de ley que regula las administraciones públicas. Luego ya nos fueron indicando los innumerables errores que tiene la ponencia del doctor Larco. Y los innumerables errores que tiene también en temas de debido proceso. Y yo voy a profundizar en un par más que son justamente el principio de tipicidad y la presunción de inocencia. Y lo segundo que quiero decir de forma general, antes de entrar a tipificar estas dos, es que el Ecuador y algunos países de Latinoamérica somos un país de contradicciones. Entonces, la ley dice algo y se hace, y las administraciones hacen otra cosa. Entonces, podemos discutir aquí qué está mal en la ley, y yo voy a hacer esa exposición de qué creo que está mal en la ley para mejorarla, pero ese no es el problema. Porque la ley podemos tener una ley perfecta, que no las tenemos obviamente, y nadie las tiene, y peor el Ecuador. Pero podemos tener una ley perfecta, pero el problema aquí es que de lo que dice la ley a lo que hace el operador no hay relación. ¿Bien? Y ese ejercicio arbitrario del poder es que la judicatura y los jueces, en realidad a partir de esta nueva conformación de la Corte del Contencioso Administrativo, creo yo, y con la nueva conformación de la Corte Constitucional, por lo menos tenemos una luz de que están trabajando en que esa distancia entre lo que dice la ley y lo que hace el operador se achique un poco más. Porque ese es el problema. El problema no es lo que dice la ley. Porque si uno lee nuestra Constitución, y aquí pues muchos de ustedes la han leído, estoy seguro, pues es una cosa maravillosa. Y luego, cuando tienen que los operadores jurídicos aplicarla, nos damos cuenta de que pues, no la aplican, simple y llanamente. Entonces, dicho eso, voy a explicar cuáles creo que son dos incongruencias que existen en las normas, en particular respecto al principio de tipicidad, presunción de inocencia y culpabilidad. Pero principalmente en los primeros dos. La tipicidad, todos lo conocen que es la necesidad de que la conducta, la infracción, los hechos que se realicen estén descritos y que la sanción también esté descrita. ¿Bien? Descrita en una norma de rango legal. Entonces, el artículo 76 de la Constitución, numeral 4, si la memoria no me es ingrata, dice que en lo relativo a derecho administrativo sancionador, dice que las infracciones administrativas, ¿bien?, y las sanciones deben estar en una norma de rango de ley.
Suena facilito de cumplir. Es mentira. ¿Ok? Eso no pasa. Yo diría que probablemente un 50% de las infracciones y de las sanciones no están previstas en normas de rango de ley. Están previstas en ordenanzas municipales, están previstas en ordenanzas provinciales, están previstas en reglamentos. ¿Bien? Y ni les quiero hablar del SRI, que también se inventa un pocotón de sanciones en otras normas infralegales. Entonces, tenemos un problema, porque, y este es un problema, el primer problema que existe ahí, que es, puede, y lo dijo el profesor Rodríguez Arana, puede estar todas las infracciones y sanciones descritas en la ley. Es una realidad, lo podemos hacerlo. Entonces, hay dos corrientes, los que dicen que sí. Bien, entonces, ok, entonces todas aquellas sanciones e infracciones que no están en la ley, no las debo cumplir. Pero cuando uno va a un municipio y le ponen una sanción por la clausura, por cualquier cosa, por una valla, por un permiso de construcción, por la ocupación de tal, no está, esa infracción no está en la ley, no está en el COTAD, está en una ordenanza. ¿La ordenanza es ley? No. Entonces, esa realidad, y es lo que quiero explicar en esta pequeña ponencia, esa es una realidad que existe. Tenemos dos opciones: o que los operadores de justicia empiecen a invalidar, en los casos de que se impugnen esas infracciones y esas sanciones, o reentendemos el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador. En el derecho penal están en el COIP las infracciones, pero en el derecho administrativo sancionador no están en una sola norma, están, ya les dije que ni siquiera están en una misma, ni siquiera todas están en leyes, están desperdigadas por todos lados las infracciones administrativas. Y a diferencia del derecho penal, en el derecho administrativo sancionador, la infracción, la sanción que corresponde a esa infracción no está en el mismo artículo. También están desperdigados por otros lados. Y no nos dicen cómo conectarlas. Ahí viene el principio de proporcionalidad, que hablaba también anteriormente el profesor Rodríguez Arana. Entonces, y no nos dicen, y nos califican porque se les dio la gana de poner 3 rangos: leves, graves y muy graves. ¿Y por qué no son 5? ¿Por qué no son 10? Les pusieron 3. Aparentemente las infracciones solo pueden ser leves, graves y muy graves. No hay muy leves, no hay normales, pero bueno. Yo preferiría que simplemente sea proporcional, ¿no? Y que cada uno se vea el rango que exista entre la infracción y la sanción que debe recibir. Pero bueno, entonces, tenemos esta dualidad, ¿no? Infracciones por un lado, sanciones por el otro. Y si se dan cuenta, cuando se describen las sanciones y están en una norma de ley, porque ya les dije que no todas están, el legislador, ya sea el legislador nacional o el legislador infralegal, tiene la mala costumbre de poner, son infracciones leves, pone 3 conductas. Son infracciones graves, pone 6 conductas. Son infracciones muy graves, 66. Les invito a que revisen las normas que hacen las infracciones. Siempre la persona que hace la norma tiende a cargar todas en las muy graves. Y desde el poder se entiende eso. ¿Por qué? Porque, claro, tú quieres decir que todo lo que tú haces es importante, ¿no? Y que cualquier vulneración a cualquiera es lo más importante y te puedo poner la multa en consecuencia más alta. Quieres darte ese rango de acción. Pero ese ejercicio de ponderación y de proporcionalidad que el legislador debe hacer para evitar la discrecionalidad en la administración, no lo está haciendo bien. Tanto así que está cargando las infracciones muy graves en comparación con las graves y las leves. Entonces, todos estos problemas alrededor del principio de tipicidad, creo yo que debe llevarnos a sincerar este principio, y probablemente esto implicaría una reforma constitucional, ¿bien? Y probablemente hasta una asamblea constituyente podría estar implicando esta reestructuración del principio de tipicidad administrativa. Pero
creo yo que sí debe entenderse este principio de tipicidad no como el principio de tipicidad en materia penal. Y transparentar que en ciertos casos, bajo ciertas circunstancias y con ciertas limitaciones, las normas, las infracciones y las sanciones pueden estar en normas infralegales. Primero. Y segundo, que esas sanciones que se impongan a esas infracciones tienen que tener una libertad un poco más amplia para, dentro del rango de la proporcionalidad, imponer esas sanciones a esas infracciones. Esa es mi primera reflexión respecto al principio de tipicidad. Ahora, la segunda respecto a la presunción de inocencia. Otra cosa, se dice el artículo 76, no sé si es el 4 o el 5, que en todo proceso se debe garantizar la presunción de inocencia, incluso en los procedimientos administrativos sancionadores. Otra vez, es mentira. En el procedimiento administrativo sancionador no hay presunción de inocencia. Es nominal. Y no la hay, creo yo, y puedo estar muy equivocado, pero por dos motivos. Primero, el obvio, que es la presunción de legitimidad del acto administrativo, ¿bien? Sancionatorio. Pero luego, por otra cosa que ya mencionaron, que es la mentirosa inversión de la carga de la prueba a favor de la administración. Porque le dicen a la administración, tú tienes que probar que yo he cometido el ilícito o que yo he ajustado mi conducta a ese tipo. Pero luego la administración, ¿cómo es una de las pruebas, pues la prueba más común que hace la administración para probar que tu conducta se ha ajustado al tipo? Te hace un informe, te hace un acto de simple administración, en el que un funcionario subordinado del que está instruyendo va y hace un informe, por ejemplo, en un tema de una construcción indebida, va y ve y dice, sí, ahí está la construcción indebida y yo vi que la construyó él. Y firma ese acto de simple administración, que tiene también una presunción porque ellos dan fe pública en ciertos casos. Entonces, resulta que la prueba que utilizan, la famosa inversión de la carga de la prueba, se bypassea con el simple actuación de un funcionario inferior del que instruye, que además está bajo el principio de jerarquía administrativa, tiene la obligación de obedecerle a su jefe administrativo, y se engaña esa inversión de la carga de la prueba con ese acto de simple administración. Entonces, cuando tú dices, a ver, pruébame que yo cometí eso, aquí está el informe del funcionario Elizalde que dice que tú lo hiciste. Ahí está la prueba. Pero eso no prueba nada. Y en consecuencia de eso te dictan el acto administrativo, que tiene presunción de legitimidad. ¿Dónde está la presunción de inocencia en todo esto? Yo no la veo. Entonces ahí tienes que ir a impugnar esa decisión. En ciertos casos, como lo decía el doctor Larco, ni siquiera puedes pedir suspensión de todo. Y además el artículo 330 del COGEP debe ser también reformado porque solamente implica un tipo de cautelar, que es la suspensión del acto. Y no todas las circunstancias se solucionan con la suspensión del acto. Y pongo un ejemplo rapidito en eso. Que si yo tengo una beca y estoy estudiando una beca y pido a la autoridad educativa que me prorrogue la beca 6 meses más, y me niegan la beca, sin motivación, arbitrariamente me niegan la prórroga de la beca. Yo estoy en España, donde estuve, y yo impugno, y le digo, en aplicación del 330 suspende el acto. El tribunal me dice, ok, suspendo el acto, pero el acto que se suspendió era que te niegan la beca. Entonces, ¿eso implica que te van a dar la beca los próximos 6 meses? No. Entonces, si bien de manera excepcional, los tribunales contenciosos administrativos deberían tener una facultad, de manera excepcional, de poder dar cualquier medida cautelar que tengan que dar para evitar que se produzca un daño irreversible. En este caso, el ejemplo de la beca, si no me prorrogaban la beca, ya perdí el año, no me gradué, me tuve que regresar o me morí. Nos morimos de hambre en España, en el ejemplo de la beca. Ese es otro artículo que también tiene que reformarse, pero no es la materia de esta parte. Entonces, la presunción de inocencia termina siendo también, y creo yo, y debe ser entendida, no como de la misma manera
que en el derecho penal. Porque vivimos en esa contradicción. Vivimos diciendo en clase el principio de tipicidad administrativa, la presunción de inocencia. Pero luego mandamos a estos chicos a que ejerzan y se estrellan con que eso no existe. Entonces, creo yo, y mi propuesta es que estas dos instituciones del derecho administrativo sancionador deben reconducirse, deben redefinirse para acoplarse a la realidad. Y luego, y les digo, luego acoplarse a la realidad de que no todas las normas, no todas las infracciones y no todas las sanciones van a estar en normas de rango de ley. Y que la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador no es absoluta como lo es en el derecho penal, porque hay dos principios, que es la presunción de legitimidad, que evita que sea absoluta como lo es en el derecho penal. Entonces debemos repensarlas y debemos redefinirlas para que sean acordes también a la administración, porque como lo decía Vanessa, no toda la administración es mala. ¿Bien? La mayoría son malos, pero no todas, ¿ya? No, mentira. Entonces, pero sí hay que repensarlas para que se tenga una mejor concepción y luego tener en cuenta que por más que las arreglemos, el problema en el Ecuador va a seguir siendo que si la norma dice A, el funcionario hace B. Y los únicos que nos pueden salvar de ese hueco es la justicia. Son los jueces. Y los abogados llevando los casos a la justicia de manera coherente, de manera completa y de buena fe procesal, por supuesto, para que el derecho avance, cada uno desde su rol, desde la cátedra, desde el ejercicio profesional y, por supuesto, desde la jurisdicción contencioso administrativa y convencional. Muchas gracias.